Miles de cáscaras de coco se acumulan en una región pobre de la India esperando su uso. ¿Por qué unos jóvenes ingenieros eligen este residuo para construir caminos? A simple vista, el material orgánico parece demasiado débil para soportar el peso de los vehículos. Pero la mezcla correcta convierte la basura en una vía transitable y sólida. Se puede notar cómo los desechos que antes se tiraban adquieren una nueva vida útil industrial. Pero esto es solo el comienzo del cambio. Parece difícil de creer, pero en realidad han creado una carretera de larga duración que transforma el entorno de toda la comunidad. El secreto oculto de este proceso reside en la técnica de compactación de las fibras. El pavimento terminado se asienta firmemente sobre el suelo. 19.000 millones de cocos se cosechan anualmente en las fértiles regiones del sur de la India. ¿Por qué los ingenieros locales dirigieron su mirada hacia esta fibra orgánica para salvar la infraestructura vial? La respuesta no resulta evidente en un entorno dominado por materiales sintéticos industriales, pero descubrieron que la fibra de coco posee una resistencia natural ideal para estabilizar el terreno y detener la erosión crítica donde otros métodos fallan. El clima tropical impone condiciones extremas durante muchos años en esta zona geográfica. 2 temporadas de lluvias consecutivas golpean la tierra, seguidas de inmediato por un clima cálido y seco. Este ciclo severo provoca que las carreteras locales colapsen con rapidez bajo el estrés ambiental. Las tormentas cubren la base de tierra, saturándola por completo, mientras que la superficie de la vía se agrieta y fractura debido a la incesante expansión y contracción bajo el calor de la temporada. A primera vista, el daño parece inevitable sin intervenciones masivas, pero la solución técnica yacía en el propio entorno natural. Esta protección produce un escudo de geotextil derivado de la fibra de coco, una solución diseñada para el desarrollo de carreteras continuas y ecológicas. Todo se vuelve más complejo. La fibra 100% natural bloquea el suelo firmemente en su sitio, distribuyendo la presión mecánica de la superficie. Se puede notar cómo el tejido poroso permite que el agua fluya naturalmente a través de la barrera, manteniendo la estructura del suelo intacta y protegiéndolo de la erosión durante las lluvias intensas. Esto asegura el equilibrio ambiental necesario para la longevidad de la obra. Por eso el proceso depende enteramente de la recolección masiva en la ciudad de cocos más fértil del país. Varias partes del fruto se utilizan para necesidades industriales y alimentarias específicas. El agua de coco se envasa asépticamente para beber, mientras que la pulpa blanca se procesa mecánicamente en harina o se tritura para extraer aceite de coco. Incluso los subproductos se cambian a ingredientes de comida en fases paralelas. En esta etapa no termina. Discutiremos el uso de esos derivados más adelante, pues el enfoque técnico recae ahora en la parte crucial para nuestra historia: la transformación de la fibra cruda en una tela de geotextil de alta resistencia comienza su curso. 10 metros de altura es la distancia vertiginosa que deben escalar los trabajadores sin cuerdas en las plantaciones. Los recolectores trepan estos árboles desnudos sin ningún equipo de seguridad moderno ni arneses. ¿Por qué arriesgarse a subir manualmente a tal altitud sin protección? El ciclo biológico de la planta impone sus propias condiciones estrictas. Generalmente, se cosechan durante un año tras su formación, justo cuando la cáscara está madura para el consumo. Sujetando apenas un puñado de frutos con las manos, cortan el racimo entero para liberarlo. Se puede notar la velocidad con la que los cocos se precipitan en caída libre hacia la tierra firme. Cada unidad individual pesa más de 3 kilogramos al impactar, generando un golpe seco contra el terreno. Pero esto es solo el comienzo de las dificultades logísticas en la recolección. En campos difíciles o con árboles que han crecido demasiado altos, el método de escalada se sustituye por herramientas a distancia. Los operarios emplean troncos largos, a veces de hasta 10 metros, para cortar el fruto directamente desde el suelo. A primera vista,
Esto parece la solución ideal para la seguridad del granjero, pero en realidad compromete el producto. El coco cae con fuerza excesiva, sin nada que frene su descenso vertical. Se ve claramente cómo la cáscara se rompe al chocar contra piedras o raíces abiertas en la base del árbol. Esto afecta gravemente la calidad, dañando la estructura interna de la fruta. Transición al siguiente nivel. Una vez cosechada, la carga se lleva al lugar de acopio y sitio de procesamiento en la isla para la eliminación de la piel. De 500 a 1000 cocos pela un operario experto cada día, dependiendo del tamaño y la humedad. ¿Por qué usar una estaca de madera afilada o un logam? La herramienta parece simple. Esto separa la piel del tallo con precisión técnica. Se ve cómo la cáscara triturada cae, representando entre el 35 y el 45% del peso total del coco. A primera vista es solo un residuo, pero esta capa es la que contiene la preciada fibra del limoncillo. Pero esto es solo el comienzo. El material fibroso queda así listo para el siguiente paso. 2 toneladas de fibra de coco procesa esta instalación cada día tras recibir la carga compactada en camiones. ¿Por qué se almacena la fibra en áreas abiertas, expuestas al sol, en lugar de interiores? A simple vista, parecería más seguro usar almacenes cerrados para la protección. Pero la exposición a la luz natural durante 2 a 4 semanas es crucial para el secado, reduciendo el contenido de agua del 65% a cerca del 15%. Pero esto es solo el comienzo. Por eso el residuo se ablanda considerablemente, lo que facilita enormemente la separación de los materiales en las etapas posteriores. Fabricantes de maquinaria pesada recogen la gran pila de residuos secos y la trasladan al vertedero para iniciar el ciclo de procesamiento. Se puede notar cómo el camión volquete dirige la carga hacia el sistema de transporte mecanizado. La cinta lleva el material a la unidad de descortezado a una velocidad baja y estable para asegurar un flujo sostenible. Se ve cómo el equipo ajusta el flujo de aire para reducir la humedad por debajo del 5% y estabilizar la fibra dentro de la máquina. A primera vista parece una operación simple de trituración, pero en realidad garantiza que la combinación sea más ligera y limpia antes de pasar a la instalación de enfriamiento. Más adelante se complica la tarea, porque la maquinaria en el área de mantenimiento trabaja continuamente para formar un haz de fibra estable con capacidad de hasta 3 toneladas por día. El sistema afloja la cuerda y la clasifica basándose estrictamente en la longitud, seleccionando aquella con la fuerza de tracción requerida para evitar roturas o deslizamientos durante el enrollado. Y esto no es el límite de la precisión. Dependiendo de las necesidades, el material se perfecciona para ser más delgado y suave mediante diversas herramientas de cuerda. Sin embargo, la fase definitiva llega cuando los haces enrollados y atados se envían al área de laminado para convertirse en fibra geotextil GeoExil. La cámara se desliza sobre las bobinas que servirán para el fortalecimiento del suelo, el control de la erosión o las pistas. El tejido final se enrolla en grandes rollos listos para los proyectos viales o la estabilización de bordes. Un promedio de 100 kilogramos de fibra mezclada produce entre 250 y 300 metros de tejido GeoExil de 1 metro de ancho. El costo oscila entre $120 y $180 por metro según el grosor y la densidad. El material fluye suavemente hacia la siguiente etapa de distribución. Un solo rollo continuo de material GeoChile se carga en el camión y se transporta hacia el área de construcción designada. ¿Por qué se prioriza el uso de rollos tan largos y continuos para la instalación? A simple vista, manejar secciones más pequeñas parecería logísticamente más sencillo para el transporte. La longitud ininterrumpida ayuda a que el proceso de instalación fluya suavemente, eliminando la necesidad de realizar muchas costuras o planchado de uniones en el sitio. Una vez ubicado en el lugar exacto, el rollo se baja manualmente o mediante una herramienta de elevación.
dependiendo del tamaño y la longitud específica del material. Pero esto es solo el comienzo. La maquinaria recorre el camino estrecho para alisar y nivelar la superficie del terreno, eliminando con fuerza los baches, el material suelto y los lugares irregulares a lo largo de la vía. Esto crea una base sólida y uniforme que asegura que el GeoXL Core pueda colocarse plano sin fricción ni espacios vacíos indeseados. Se puede notar cómo el equipo de construcción posiciona el rollo al inicio del camino y lo tira cuidadosamente a lo largo de la trayectoria trazada. Los trabajadores abren el rollo izquierdo de GeoXL sobre el suelo, alisándolo meticulosamente para garantizar que permanezca recto y en contacto total con la tierra. A primera vista, asegurar la tela parece una tarea menor, pero en realidad los trabajadores fijan el material con un pasador o clavija para prevenir cualquier movimiento durante la siguiente etapa de construcción. El diámetro correcto y la superficie lisa garantizan un drenaje óptimo, retención de suelo y una distribución uniformemente repartida. Más adelante se complica. El GeoXL Core ayuda a estabilizar el suelo debajo de él, manteniendo las partículas de tierra en su lugar, especialmente durante las lluvias intensas. Por eso la estructura cómoda del material dispersa la presión y reduce la precipitación local en suelos débiles o inestables. Esto lo hace muy adecuado para riberas, orillas de ríos, áreas empapadas de lodo y zonas propensas a la erosión. Una vez que el camino está asegurado, la capa de riel se esparce sobre él para formar la superficie de soporte de carga. Esto ayuda a ocultar los ejes en su lugar y distribuye la carga uniformemente antes de que se añada la capa de tierra. Transición al siguiente nivel. Se ve cómo el conductor de la maquinaria sigue la trayectoria detrás para construir la superficie, creando una base suave y estable, generalmente de 10 a 15 centímetros de espesor. Esta capa asegura que sea lo suficientemente fuerte para soportar la superficie final del camino. A esta mina le sigue una capa de suelo que crea una base uniforme y protege el GeoXL de la presión directa. Después de eso, se esparce una capa de piedra sólida sobre el camino para aumentar el soporte y reparar el drenaje. El proceso solo está cobrando fuerza. La superficie del camino bloquea entonces esta pendiente, encierra las piedras en su lugar y crea una cimentación sólida, lista para la etapa final de construcción. Una vez que la base es estable, los pasos restantes se asemejan a la construcción de una carretera de asfalto estándar. El asfalto se esparce uniformemente, se aprieta en varias pasadas y se termina para cumplir con las condiciones de suavidad y hermeticidad. Se puede observar cómo el camino se transforma en una vía más larga, sin muchas grietas y con una vida útil extendida, incluso en condiciones climáticas severas. El material queda listo para el uso continuo, 6.000 cartones por hora. Esa es exactamente la velocidad vertiginosa que alcanza la línea de producción automatizada para satisfacer la demanda global de esta bebida natural. El agua de coco entra aquí en un sistema industrial de alta precisión, diseñado específicamente para extender su vida útil y facilitar la compleja logística de distribución. Los cocos se introducen uno a uno en máquinas especializadas donde un taladro mecánico realiza una perforación milimétrica en la dura cáscara exterior. ¿Por qué se utiliza una incisión tan pequeña y precisa en lugar de partir el coco completamente por la mitad? A simple vista, romper la cáscara con fuerza parecería el método más rápido para vaciar el contenido del fruto. Sin embargo, el orificio controlado es crítico porque evita que la suciedad exterior o las fibras de la cáscara contaminen el líquido estéril que reside en el interior. 1000 litros es el volumen masivo que albergan los tanques de acero inoxidable, donde el agua se transfiere inmediatamente después de la extracción. La temperatura del líquido se reduce drásticamente hasta los 4 grados para detener cualquier oxidación y preservar los nutrientes esenciales en suspensión.
Se puede notar cómo el sistema de filtración multicapa retiene los residuos sólidos, la suciedad microscópica y las trazas de aceite natural que flotan en la mezcla. Pero esto es solo el comienzo del refinamiento industrial. El agua purificada pasa por una etapa final de enfriamiento para eliminar bacterias residuales antes de entrar en la fase de llenado aséptico. El líquido se introduce en envases formados por capas de cartón esterilizado que bloquean la luz y el oxígeno, protegiendo la integridad del producto durante meses. Mientras el agua se asegura para el transporte, la carne del coco emprende un viaje distinto hacia la industria de la salud y la belleza. La pulpa tierna y blanca se recoge manualmente tras desechar la dura cáscara marrón que la protege. A primera vista, el lavado de los trozos de carne parece una tarea sencilla y rutinaria, pero en realidad requiere chorros de agua a alta presión para desalojar cualquier grano de arena incrustado que podría dañar la maquinaria posterior. Algunas instalaciones industriales emplean agua tibia o soluciones desinfectantes suaves para garantizar una higiene clínica antes del procesamiento mecánico. Todo se vuelve más complejo en la etapa de transformación física. Las trituradoras industriales reducen los fragmentos limpios a una pasta suave y homogénea, girando sus cuchillas a altas revoluciones por minuto. Esta masa densa pasa a prensas mecánicas o de extracción en frío, donde una fuerza compresiva intensa separa el aceite dorado de la fibra residual del coco. Se ve cómo el aceite puro fluye hacia los depósitos de almacenamiento, manteniendo su aroma natural intacto gracias al control térmico del proceso. El sistema de llenado automático inyecta la dosis exacta de aceite en botellas de vidrio o plástico, que son selladas herméticamente y etiquetadas en un ambiente estéril para evitar contaminantes aéreos. 2000 tazas por hora es el ritmo frenético que puede procesar una sola fábrica cuando la carne se destina a la producción de leche de coco. La molienda ultrafina transforma la pulpa en una emulsión blanca y cremosa que avanza velozmente hacia la línea de envasado. El producto se sella en los envases en cuestión de segundos para garantizar su durabilidad y seguridad alimentaria. Transición al siguiente nivel de tecnología de conservación. La leche envasada se somete a un sistema de procesamiento por alta presión isostática, una técnica avanzada para la esterilización. 600 megapascales de presión se aplican uniformemente sobre el envase para destruir las bacterias patógenas sin utilizar calor térmico. Gracias a este método de presión extrema, la leche conserva sus propiedades nutricionales y su perfil de sabor mucho más tiempo que con la pasteurización tradicional. Se puede notar cómo los manipuladores mecánicos organizan las latas terminadas en cajas de cartón, colocando 24 unidades en cada paquete para su expedición. Cada caja recibe un sellado final y una etiqueta con código de barras que permite su rastreo hasta los supermercados de todo el mundo. Y esto no es el límite de la versatilidad industrial de este fruto. La carne blanca también se procesa para crear dulces tradicionales, comenzando con un corte preciso en rebanadas uniformes. Cuchillas automatizadas cortan la pulpa en láminas finas de 2 a 3 milímetros de espesor, que caen en cascada sobre las cintas transportadoras. El lavado con agua tibia elimina el exceso de aceite superficial antes de que las láminas entren en los tanques de cocción. 45 a 60 minutos pasan las rebanadas hirviendo en almíbar a fuego medio, permitiendo que el azúcar penetre lentamente sin destruir la estructura celular del coco. Finalmente, el secado controlado hasta niveles de humedad de 60 a 70% garantiza que el dulce mantenga su suavidad característica y su aroma. Bolsas con cierre hermético reciben el producto terminado, selladas térmicamente para asegurar la protección total hasta su consumo. El producto etiquetado está listo para su distribución final en el mercado. 2 fechas selladas en el empaque aseguran la seguridad alimentaria del lote exportado.
¿Por qué es tan riguroso este paso? A primera vista parece un trámite burocrático, pero estos datos protegen realmente al consumidor global. Pero la utilidad del material no termina aquí. Se ve cómo sus fibras geotextiles fortalecen carreteras, estabilizando el terreno contra el desgaste físico y la erosión. Desde materiales de construcción hasta productos de belleza, la industria aprovecha cada gramo disponible. El coco confirma que ninguna parte sobra, convirtiendo lo ordinario en algo extraordinario.